Hola, nosotros somos el equipo 12 que está conformado por Heriberto Gómez, Javier Pérez y yo, Fátima Garduño. Nosotros vamos a exponer el tema del sindicalismo. Pero primero, ¿qué es el sindicalismo? El sindicalismo es un movimiento social que nace cuando los trabajadores deciden unirse para defender sus derechos y exigir mejores condiciones en el trabajo. Con el sindicalismo, pues los obreros empezaron a tener voz frente a sus patrones y el gobierno. ¿Qué buscaba? Pues básicamente buscaba tener sueldos más justos, jornadas más humanas y pues seguridad en el trabajo. Pero para entender por qué fue tan importante, primero hay que saber cómo y cuándo surgió tanto en México como en el mundo. El sindicalismo no fue planeado, sino que fue un movimiento que surgió poco a poco, pues mientras los trabajadores aprendieron a organizarse. Todo comenzó en Europa Occidental durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX. En ese tiempo, pues surgen las fábricas y con esto las condiciones de trabajo cambiaron mucho, ya que la gente, pues antes, trabajaba en sus casas o en talleres chiquitos. Y pues las fábricas trajeron pues largas jornadas, malos tratos y bajos salarios. Básicamente, pues los trabajadores aquí ya no tenían el control sobre su trabajo y pues todo lo mandaban los patrones. Y pues los obreros más pobres no fueron quienes iniciaron este movimiento. Al principio fueron artesanos, intelectuales o trabajadores con un poco más de educación que buscaban un cambio social. También surgieron ideas nuevas como el socialismo y el anarquismo, que básicamente proponían una sociedad más justa e igualitaria para que todos tuvieran los mismos derechos. Los primeros antecedentes del sindicalismo en México fueron durante la época colonial, con los gremios, que eran grupos de artesanos patrocinados por la corona española. Los gremios se encargaban de organizar el trabajo, de fijar precios y básicamente pues de apoyar a sus miembros. Pero con las leyes de reforma, estos se disolvieron y dejaron a los artesanos sin protección. Con esto se crearon las sociedades mutualistas, que eran organizaciones que apoyaban a los trabajadores pues enfermos o desempleados. Más adelante, durante el Porfiriato, las condiciones laborales se empeoraron muchísimo, ya que había hasta jornadas de 16 horas, les pagaban muy poco y no tenían ni derechos ni descanso. Ante estas injusticias, pues otra vez se empezaron a organizar nuevamente. Al principio no eran sindicatos como los de hoy en día, sino más bien sociedades mutualistas y cooperativas. Y el mutualismo, pues como ya lo dije, eran grupos de trabajadores que se apoyaban entre sí. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en 1853, se creó la Sociedad Particular de Socorro Mutuo, formada por obreros, donde ahorraban dinero y lo ponían en un fondo común y apoyaban a los trabajadores que lo necesitaran, como pues desempleados o enfermos. ¿Y cómo se pasó del mutualismo al sindicalismo? Pues básicamente los trabajadores se dieron cuenta que no bastaba solo con apoyarse entre sí, que debían luchar por sus derechos. Aquí nace el sindicalismo, que fue pues la etapa más avanzada para donde pues se enfocó en defender a los trabajadores, a sus derechos y a combatir pues la explotación laboral. Y pues ya con esto los trabajadores empezaron a organizarse, ahora sí ya formalmente, y a organizar huelgas para exigir mejoras. Algunos de los primeros intentos fueron en 1870 con el Gran Círculo de Obreros de México, que se fue considerada la primera organización nacional de trabajadores, y en 1876 con el Congreso Obrero Permanente, que fue un intento de crear un sindicato a nivel nacional. Ya en el siglo XX, pues estas luchas fueron creciendo y hubieron huelgas que fueron históricas, como las que más adelante ya les hablará mi compañero. A mí me toca exponer el punto 2 sobre los orígenes y el desarrollo histórico del sindicalismo en México. Para entender cómo surgieron los sindicatos, no podemos hablar solo de las leyes, tenemos que hablar sobre la lucha, la represión y de las primeras grandes batallas obreras. Voy a explicar 3 puntos que definieron todo, los cuales son las huelgas de Cananeo y Río Blanco, el papel obrero en la revolución y finalmente la Gran Conquista, o sea, el artículo 123. Primero, empezaré por explicar la primera huelga de Cananea. El primer gran estallido ocurrió en 1906, donde fue conocida la huelga de Cananea, en Sonora. Esta es clave porque es una de las primeras huelgas masivas contra el régimen de Porfirio Díaz. Ocurrió en una mina de cobre de una compañía de Estados Unidos. La causa principal fue la discriminación a los mineros mexicanos, ya que se les pagaba mucho menos que a los estadounidenses, aunque estos elaboraban trabajos más pesados. Los mineros se organizaron y hicieron sus demandas muy claras. Pedían una jornada de 8 horas, ya que ellos llegaban a trabajar de 10 a 12 horas, y un salario mínimo de 5 pesos. Y lo más importante es que se les pedía un trato igualitario.
La respuesta del gobierno fue una represión total, ya que el gobierno permitió que Rangers armados de Arizona entraran a México y junto al ejército dispararon contra los obreros. Eh, Hubo una masacre y Cananea se convirtió en un símbolo de la injusticia del porfiriato. Después, 6 meses después, en enero de 1907, estalló un conflicto aún más grande, que es la huelga de Río Blanco, en Veracruz, y esta vez fue en una industria textil. Las condiciones de aquí de igual forma eran inhumanas, ya que hablamos de jornadas de trabajo de hasta 14 horas, trabajo infantil y sobre todo estaban estas famosas tiendas de raya, ya que a los obreros no se les pagaba con dinero, sino con vales que solo podían usar en estas tiendas, que eran tiendas del patrón, y en estas se endeudaban de por vida. Cuando los obreros intentaron de igual forma negociar, los patrones simplemente cerraron las fábricas. Los trabajadores, al ver esto, pidieron la ayuda a Porfirio Díaz, pero de igual forma él falló y se puso a favor de los empresarios y ordenó que todos los trabajadores regresaran pues a trabajar. Los obreros se negaron y la respuesta de igual forma y una vez más fue la masacre, ya que el ejército federal disparó contra la multitud, matando a cientos, incluyendo mujeres y niños que estaban pues trabajando. Y Cananea y Río Blanco demostraron que con Díaz no había un diálogo y que la única manera que tenían de poder ver por sus derechos era la revolución. Después de esto entramos al sindicalismo de la revolución. Cuando la revolución estalló en 1910, los obreros vieron pues una oportunidad y se organizaron en lo que fue la Casa del Obrero Mundial. Ellos hicieron un pacto estratégico en 1915 con Venustiano Carranza. El trato era que los obreros formaran los famosos batallones rojos para unirse al ejército de Carranza y pelear contra Villa y Zapata, y a cambio Carranza prometió reconocer sus sindicatos y crear leyes que los protegieran. A los obreros cumplieron y fueron clave para la victoria de Carranza. Sin embargo, en cuanto Carranza ganó, traicionó el pacto y reprimió nuevas huelgas obreras. De esta forma los trabajadores aprendieron una lección, y es que las promesas de un político no eran suficientes y necesitaban que sus derechos estuvieran garantizados por la ley. Y por último llegamos a la conquista más grande de esta lucha, que es el artículo 123 de la Constitución de 1917. Gracias a la presión de los diputados que venían de estas luchas obreras, todas las demandas de Cananea y Río Blanco se convirtieron en ley. Este artículo fue pionero en todo el mundo, ya que fue la primera constitución en la historia mundial en dedicar un capítulo entero a los derechos sociales. Lo que se ganó aquí fue una jornada máxima de 8 horas, el derecho legal a la huelga y a formar sindicatos, el salario mínimo y la protección de mujeres y niños. Básicamente la lucha de Cananea y Río Blanco se transformó en la base legal del sindicalismo moderno en México. Continuando con el tema, tras la Constitución de 1917, la contienda por el poder ejecutivo continuaría, y por este motivo, en 1918, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se crearía la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, con motivo de apoyar en la contienda presidencial a Álvaro Obregón. Este último logra ser presidente y gracias a esto la CROM se convierte en el sindicato más poderoso de aquellos tiempos. Podemos decir que el corporativismo mexicano surge gracias a esto, bueno, al menos en México, ya que la CROM tiene un sistema clientelista hacia el gobierno de Obregón, y posteriormente pasaría lo mismo con el de Plutarco Elías Calles. Al final de la década de los 20 hubo una crisis en la CROM por su alto nivel de corrupción, y gracias a esto se surgieron varios sindicatos nuevos. Un ejemplo es la Confederación Sindical Unitaria de México. Posteriormente, en el año de 1932, uno de sus dirigentes más importantes de la CROM se saldría y crearía la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, con la unión de varios sindicatos ya existentes,
y el nombre del fundador es Vicente Lombardo Toledano. Este sindicato tendría tres principios importantes, el cual es la lucha de clases, democracia sindical y por último, independencia del movimiento obrero respecto al Estado. Se buscaba rehacer la fuerza del proletariado, un nuevo comienzo, en el que ya no se cometerían los errores del pasado, errores que cometió la CROM, pero pues esto no duraría mucho. Así pues, en el año de 1934 llegaría a la presidencia Lázaro Cárdenas. Este último había tenido simpatía al movimiento obrero y había declarado públicamente su apoyo a dicho movimiento. Así pues, los dirigentes sindicales, al oír esto, se acercarían a Lázaro Cárdenas. Y un hecho importante que haría más el acercamiento fue a finales de 1935 la huelga vidriera de Monterrey, donde Lázaro Cárdenas apoyaría a los trabajadores y definiría su gobierno como arbitrario y regulador de la vida social. Así pues, para la fecha del 24 de febrero de 1936 se llevaría a cabo el Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina, de la cual surgiría la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y esta última aceptaría la inclusión del gobierno de Cárdenas como juez y protector sindical. Y con esto se repetía básicamente la historia, se vuelve al cuidado del gobierno nuevamente. Tras todo esto, Cárdenas transforma el Partido Revolucionario Nacional a un partido de trabajadores. Así pues, el 30 de marzo de 1938 crea el Partido de la Revolución Mexicana, donde ya protegidos por el gobierno, el movimiento sindical se adquirió una naturaleza antidemocrática. Otro punto que quisiera mencionar es cómo el Estado mexicano ha tratado a los movimientos sociales, a los obreros. El Estado mexicano ha sido autoritario, al igual que dadivoso. Ejemplos de estos dos es que en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo una demanda obrera de hace ya muchos años, que tiene inicios desde la época del Partido Liberal Mexicano. Y así también podemos mencionar cómo ha sido autoritario. Por ejemplo, al ya tener subordinado y dependiente al movimiento obrero, el Estado imponía dirigentes dóciles y que no tenían simpatía hacia el movimiento obrero. Esto se le conoce como el charrismo sindical. Así pues, en conclusión, este tema del sindicalismo es bastante extenso y bastante complejo y no se puede explicar en tan poco tiempo, pero gracias al sindicalismo se ha tenido mejoras en el ámbito laboral. Por ejemplo, ya mencioné el seguro social, al igual que la creación de los salarios mínimos y regulación de la jornada laboral. Pero pues esto continúa y seguirá. Posteriormente surgieron nuevos sindicatos y por ende nuevas exigencias y por ende huelgas y paros. Y creo que por mi parte es todo. Muchas gracias.